Así que yo quiero que vayamos a la palabra, porque el título de este mensaje es lo que está en Lucas 5, capítulo 5, verso 28. Dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Él dejándolo todo, dice en mi versión, en la versión 95, él dejándolo todo, dice, se levantó y lo siguió. Pero vamos a leer un verso antes, verso 27. Después de estas cosas, dice la palabra, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Esta fue la ocasión en que el Señor comenzó a llamar a Leví. Perdón, ese es el Siri. O sea, sin querer se apretaba a la hora que se le pasa. Amén. ¿Qué significa dejarlo todo? ¿Qué cosa es lo que significa dejarlo todo? ¿Por qué este hombre, Leví, y vamos a ver un poquito más acerca de él, vamos a conocerle un poco más, por qué lo dejó todo para seguir al Señor? Todos y cada uno de nosotros, y en estas semanas que hemos empezado, hemos estado hablando acerca de la oración, pero todos y cada uno de nosotros necesitamos recibir respuestas. Diga conmigo la palabra respuestas. Otra vez, respuestas. Amén. Hermanos, todos necesitamos recibir respuestas a nuestras oraciones. Hay un dicho que dice, y esto es parte del argot popular, ¿verdad? Nadie sabe lo de nadie. Y otro que dice, caras vemos, corazones no conocemos o no vemos, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene las respuestas en su vida, van a venir muchas dificultades. Y para muchos es la resignación de una vida, de llevar una vida o de vivir una vida de una sola forma, de una manera, como ya la persona puede haberse acostumbrado. Nadie sabía lo que había ni lo que estaba pasando en el corazón de Leví. Cuando Dios le dice y le da esta palabra, cuando él se encuentra con el Señor Jesús, nadie sabía, solo Dios sabía lo que le estaba pasando. Solo Dios podía conocer lo que había en su vida. Como Dios conoce lo que está pasando en cada uno de nosotros. Amén. Él lo sabe todo, para Él no hay nada oculto. Él es nuestro pastor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él es el buen pastor y Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe lo que tú estás pasando. A Él no le es ajeno. Amén. Nadie sabía lo que este hombre Leví estaba pasando en su corazón. Pero Dios ve lo que el hombre no puede ver. Amén. Porque Dios conoce a cada persona y sabe perfectamente en qué condición se encuentra cada persona. Jesús puede ver el dolor, el sufrimiento que hay en la gente. Puede ver la angustia que hay en el corazón. Quizás tú has venido a este lugar hoy día, te han invitado, vienes por la primera vez, pero estás buscando respuestas. Y tú vienes, a ver, vamos a ver qué pasa, voy a la iglesia, vamos a ver qué ocurre. Porque mucha gente viene así a la iglesia, pero quiero que sepas que Dios tiene un plan para tu vida. Ahora, como en el caso de Leví, que viene a ser uno de los discípulos Mateo, Jesús vio a alguien que estaba marginado y discriminado, pero cuando Dios puede ver el corazón de alguien, Él inmediatamente pone su atención en esa persona. Cuando una persona está buscando respuestas a su vida, créeme, y quiero que sepas que Dios pone atención a tu vida. Él es el que inmediatamente comienza a trabajar. Amén. Porque la palabra dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal, a fin de que usted tenga un futuro y una esperanza. Entonces, él era un cobrador de impuestos, él era un publicano. Y los publicanos eran gente despreciada, porque siendo judíos, ellos servían a Roma por medio del cobro de los tributos y los impuestos que recogían. Ahora, ¿por qué eran tenidos así? Porque los cobradores de impuestos recaudaban dinero de los judíos para darlo a los romanos, que eran considerados gentiles. Pero algo más fuerte había sobre este tipo de personas, como en el caso de Leví, o de Mateo. Ellos eran considerados traidores
de la sociedad judía. Así eran considerados traidores. Leví era considerado un excluido de la sociedad judía. Su trabajo lo alejaba de la comunidad religiosa de su entorno. Una característica muy fuerte que tenía todo judío es su religiosidad. Los judíos, algo fuerte que tienen en su corazón es que son gente muy religiosa, gente muy devota. Y el trabajo que tenía este hombre, Mateo o Leví, era justamente, lo alejaba de esa sociedad. Él era un apestado social. Él estaba separado socialmente, porque él no encajaba con el sistema. Era considerado un traidor, y como traidor, él estaba desechado. Ahora, la condición de Leví, en el contexto religioso, se podría decir que era igual que un leproso. Era considerado un inmundo. Cuando la lepra era una enfermedad en la antigüedad, que cuando le daba a una persona la lepra lo que hacía era, comenzaba a invadir la carne de la gente, y la carne comenzaba a caerse, comenzaba a podrirse por encima del cuerpo de la gente. La gente que tenía lepra era considerada que tenían lepra por causa del pecado, por causa de su condición de pecadores. Esa es una idea que siempre los judíos lo han tenido, porque la Biblia también refiere que la lepra es una figura de pecado. Entonces Leví, si bien es cierto, él no tenía una lepra física, pero su condición en la que él estaba lo consideraba prácticamente como un leproso, como una persona que no tenía cura. Y la condición de un leproso era que un leproso tenía que estar separado de la gente, porque obviamente una por contagio, otra por salubridad, y tenía que vivir a las afueras de la ciudad, y vivía de las misericordias que la gente podía tener acerca de él, o de esa persona que estaba con lepra. La condición de Leví, en el contexto judío, era como un leproso, era despreciado. Pero en el ámbito de él no podía ser parte del séquito religioso. Él no podía ser parte de lo que los religiosos hacían o buscaban. Él no podía ser parte, ¿por qué? Por su condición. Él era un traidor. Ni siquiera le hablaban, ni siquiera lo miraban, los ignoraban. ¿Y cuántos saben que no hay nada peor en una persona que es el ser ignorado, el ser despreciado? Que la gente te rechace y te mire, ellos ni siquiera se daban la molestia de mirar a la persona, porque así eran considerados. ¿Cómo creen que estaba el corazón de Leví? Tenía dinero, por el trabajo que tenía, quizás podía tener ciertos niveles de comodidades, pero su corazón solamente lo conocía el Señor. ¿Por qué? Porque este séquito religioso a ellos no les importaba, porque a ellos no les importaba el corazón de la gente. Lo único que les importaba es si tú aparentabas estar bien, si tú aparentabas vivir una vida digna. Ellos querían ver frutos en la gente, lo cual no está mal, pero el problema es que sin entender el corazón de la gente. Leví, de acuerdo al contexto de los fariseos, no calificaba, ojo, él no calificaba para ser un discípulo, el discípulo de un rabí, como el Señor Jesús lo era. Ojo, el Señor Jesús inicia ministerio a los 30 años porque legalmente él podía iniciar su ministerio pastoral, si podemos llamarlo de alguna manera, como maestro, como rabí a los 30 años, y toda persona que iniciaba ministerio en esa época tenía seguidores y tenía discípulos. Y los judíos siempre andaban chequeando cómo está esa persona, qué está haciendo, porque los judíos eran protectores del sistema religioso que existía en la época. Entonces, Leví no calificaba. Jesús, él inicia ministerio. Jesucristo, el Señor, él inició un ministerio. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista tuvo sus discípulos? ¿Por qué tuvo discípulos? Porque él también inició su ministerio conforme a la ley a los 30 años. ¿Cuántos saben que él nació primero que el Señor Jesús? ¿Verdad?
Entonces, era parte de la cultura judía que ellos podían iniciar ministerio, tener seguidores, tener discípulos. Es por esta razón que el Señor Jesús inicia su ministerio. Pero, de acuerdo al contexto judío, socialmente hablando, Leví no calificaba para ser un discípulo de un rabí o de un rabino, de un maestro. No calificaba. ¿Me están entendiendo? Él no calificaba para ser discípulo de ningún maestro, de ningún rabí, porque él era un apestado social. ¿Qué significa ser un apestado social? Era un rechazado social, era considerado un traidor. Estaba separado. Exacto. Entonces, ante la ley judía, Jesús se convirtió en un rabino, en un maestro de la ley. Y él empezaba a ejercer su ministerio. Y parte de ese ministerio era que él iba a tener seguidores y él iba a levantar discípulos. Amén. Como Juan el Bautista lo hizo, y como muchos otros hombres que la Biblia menciona, también lo hicieron de acuerdo al contexto de la realidad judía. Ahora, normalmente el ser humano tiende a mirar y a juzgar lo que se ve, las apariencias. Todos nosotros, sin excepción, miramos las apariencias. Compartía yo algo muy interesante, ¿no? Acerca de esto salió en televisión, de un grupo de personas. Se había cometido un robo y pusieron a un grupo de personas, y obviamente ponían gente blanquita, bonita, gente, ojo, que no tiene nada que ver con lo racial, pero igual también está involucrado. Ponían a gente morena, a gente mestiza, y obviamente el que estaba mal vestido y el que tenía probablemente dentro del estereotipo social, no se veía feo. ¿Quién es el ladrón? Fulano. La apariencia. El hombre juzga la apariencia. El hombre juzga lo que ve. Porque así es el ser humano. Así es el ser humano. Entonces, estos también estaban juzgando las apariencias, pero Dios conoce el corazón de la gente. Leví era un hombre que probablemente económicamente podría ser fuerte, como mucha gente que podemos conocer. Podemos ver gente que económicamente o en apariencia pueden estar bien, pero están sufriendo por dentro. Tienen dolor en su corazón. No saben qué hacer y están buscando respuestas. Y tú le dices, ven, te invito a la iglesia un día. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos la respuesta? ¿Cuántos saben que Cristo es la respuesta al problema del hombre? Ahora, uno mira las apariencias, y si vemos Lucas 5:30, vamos un verso más allá, dice que los escribas y los fariseos murmuraban, dice. ¿Saben lo que es murmurar, verdad? Cuchichear, chismosear, hablar mal. O hablar bien también, pero hablar. Pero murmuraban contra los discípulos, dice. Y diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cómo vas a invitar a fulano de tal a la iglesia? ¿No te das cuenta que no va a cambiar? ¿Se han encontrado con esos casos? No, de que tienen temor de invitar a algunas personas. Ha pasado. Pero acá dice que ellos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Con un desprecio único, ¿verdad? Un fariseo común, de acuerdo al contexto social donde se desarrollaba, religioso, jamás hubiera permitido que un hombre como Leví se convierta en un seguidor o un discípulo de un rabino. Obviamente este rabino, este rabí, este maestro no era cualquiera. Amén. Él era el Señor, Él es el Señor. Entonces, Jesús simplemente le dijo, sígueme. Nada más. Sígueme. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Dejándolo todo, lo siguió, ¿verdad? Leví, hermanos, abandonó su forma de vida. Lo dejó todo por seguir a Jesús.
Lo dejó todo. ¿Por qué lo dejó todo? ¿Por qué Leví dejó todo? Porque él estaba buscando una respuesta a su corazón. Y él encontró esa respuesta en Cristo. Cristo es la respuesta. Pero para poder entender y conocer la respuesta, hay que conocer quién es Él. La respuesta que Leví tuvo es exactamente similar a la respuesta que tuvo Simón Pedro y sus compañeros de pesca, que fueron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Exactamente lo mismo, porque ellos también, dejándolo todo, lo siguieron. Significa que este hombre abandonó hasta su trabajo, lo que representaba su comodidad. Lo dejó todo por seguir al Señor. Veamos lo que hizo. Vamos al verso 29. Lucas 5, 29. Leví le hizo, ¿qué cosa dice? Un gran banquete, ¿verdad? En su casa. Y había mucha compañía de ¿quiénes? De publicanos, sus compañeros, ¿verdad? Oye, si él ha hecho esto por mí, ¿cómo no voy a invitar a otros para que lo haga por ti también? Ya sabes por qué te han invitado a la iglesia. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, dice. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Muchos fueron invitados y había muchos publicanos con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Los líderes religiosos, la religiosidad, la religión, lo que el hombre ha creado, comenzaron a criticar que se relacionara con pecadores. Jesús, escúchame bien, no solo se asociaba con gente que los fariseos rechazaban, sino que también comía y bebía con ellos. Recuerden que en Israel había muchos maestros. Recuerden que ellos se reunían los sábados para discutir las escrituras, pero obviamente Jesús es el maestro. Y muchos de ellos tenían seguidores. Pero Jesús fue un maestro diferente. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. Él es la respuesta al problema del hombre, al problema de la humanidad. Aunque los líderes religiosos murmuraban contra los discípulos del Señor, Jesús, conociendo sus pensamientos y sus corazones, les respondió diciendo, y vamos a Lucas capítulo 5, verso 31, y vamos a leer hasta el 32. Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido, ¿qué dice? A llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores, al arrepentimiento. El propósito que el Señor siempre tuvo es que Él ha venido para llamar a justos. No ha venido para llamar a justos, sino a pecadores. Pero llamarlos ¿a qué? Al arrepentimiento. A mí me encanta cuando yo puedo leer esa parte en la palabra, cuando Pedro se acerca y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué le está diciendo? Él está reconociendo su condición, ¿verdad? Pregunto, ¿acaso Jesús no sabe que él es pecador? ¿Es una novedad para él? Pero ¿cuál es el temor de Pedro? Contaminarlo. Señor, no te quiero contaminar, aléjate de mí, soy pecador. Jesús sabe su condición. Jesús sabe la condición de cada uno de los que estamos aquí. Jesús conoce el corazón y sabe aún los anhelos más profundos que puede haber en el corazón de cada persona. Y Él tiene un plan y Él tiene un propósito para esa persona. Él no se preocupó en discutir quiénes eran los justos. Él simplemente dijo que los que tienen sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque Dios sabe, escúcheme bien, Dios sabe, diga conmigo, Dios sabe. ¿Qué es lo que sabe Dios? Todo, ¿verdad? Pero Dios sabe que no existe una sola persona justa sobre la tierra. ¿Qué dice Romanos 3, verso del 9 al 10? ¿Qué pues dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Vamos a ponerlo en el contexto de los judíos. ¿Qué pues? O sea que el fariseo es mejor que Leví, que estaba
que estaba rechazado, que era un apestado social. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, dice. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo ¿qué? Bajo pecado. El hombre cuando nace en esta tierra, el hombre común, nace con 3 problemas. Ya ustedes saben cuáles son. En primer lugar, nace separado de Dios. ¿Qué significa que estar separado de Dios? Que está bajo maldición. No necesita que nadie lo maldiga. Ya es maldito solamente por estar separado de Dios. ¿Cuál es el segundo problema con el que el hombre nace? Nace bajo pecado. Es decir, obedece a los deseos de su carne. Su pecado lo domina. No puede contra él. Lucha, pero va a tratar de vencer, pero no va a poder. Porque el pecado lo domina, porque nació con esa condición por el hecho de estar separado de Dios. Y el tercer problema que el ser humano tiene cuando nace en esta tierra es que vive oprimido por el diablo, por Satanás. Satanás lo oprime, lo molesta, le hace la vida a cuadritos. Entonces, cuando leemos esta parte en la palabra, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. ¿Sabe lo que esta palabra nos enseña? Que no debemos, no debemos mirar las apariencias. 2, no debemos juzgar a nadie. No debemos juzgar a nadie. Y lo voy a repetir. No debemos juzgar a nadie. Porque solo Dios sabe lo que está pasando en la vida de esa persona. Me encanta porque todos los días aprendo. Y esto me lo enseñó mientras estaba compartiendo con mi esposa. Estábamos viendo un caso y yo inmediatamente pensé, pucha, esta persona, qué mala, ¿no? ¿Cómo ha obrado así? Y ella me dice, no juzgues. Tú no sabes lo que puede haberle pasado. ¿Qué lo llevó? No sabemos cómo piensa o cómo actúa. ¿Por qué hizo eso o por qué hizo aquello? Y yo, Dios mío, tienes razón. No debemos juzgar a nadie, menos nosotros que somos creyentes. Tenemos que mirar con misericordia, conociendo y sabiendo que tenemos la respuesta para esa persona. ¿O no es así? Hermano, nosotros tenemos la respuesta es Cristo. El problema de esa persona se va a manifestar de 1000 formas, con 1000 situaciones. Los pecados son distintos, pero el problema es el mismo. Es uno solo. Está separado de Dios. Está bajo pecado y vive oprimido por Satanás. Y si tú conoces esta verdad, tú tienes el poder de la palabra en tu boca. Cerca de ti, dice la Biblia en Romanos 3:8, ¿verdad? Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra? Tiene que estar acá. Amén. Acá, en el corazón. Búscalo en internet y esto te lo dejo como tarea. El corazón tiene neuronas. Tiene neuronas. Solamente voy a decir eso. Amén. Entonces, también la Biblia declara que no existe persona sana, porque todos nos hemos contaminado por causa del pecado. No existe persona sana. Entonces Jesús andaba sanando, echando fuera demonios, ayudando a la gente, pero los fariseos estaban pendientes de él, porque se estaba levantando un rabí diferente, que estaba yendo en contra del sistema que ellos habían impuesto. Sistema que no ha variado en nuestro tiempo, porque los sistemas siguen existiendo. Ahora, la Biblia declara que no existe persona sana porque todos nos hemos contaminado, o la humanidad quedó contaminada por causa del pecado en Adán, pero Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice, que el mal está en mí. Por eso es que cuando Gálatas 6 habla acerca de cuando vas a juzgar o vas a Gálatas 6:1, hablar en contra de algo, de alguien, dice que tienes que mirarlo con compasión como a ti mismo.
Salmo 19:12 nos enseña: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Habrá alguien aquí? Hay mucha gente que está convencida que tiene la verdad. El ateo cree que esa es su verdad. Los mormones tienen su verdad. Los testigos de Jehová creen que están en la verdad. Cada persona, pero ¿quién puede discernir sus propios errores? Y el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. En conclusión, toda la humanidad está bajo una condición, bajo pecado, y por ende está enferma. Que unos no quieran aceptarlo es distinto. Pero el Señor remarca en esa parte que Él ha venido a llamar ¿a quiénes? A pecadores al arrepentimiento. Lo que Jesús quería era hacer ver que su misión era para los que estaban necesitados de arrepentimiento, de experimentar un cambio de corazón y de vida. Y esa era la condición de Leví. Nadie sabía lo que estaba pasando a Leví. Él no tenía problema, ya él era considerado un pecador. Todo el mundo sabe que él era un pecador. Y él lo consideraba así, pero ¿quién conocía su corazón? Dios. ¿Los fariseos podían ayudarle? No podían ayudarle. Leví sabía que era pecador, por eso respondió al llamado de forma inmediata. Jesús incluyó como discípulos a aquellos a quienes los fariseos más se interesaban en excluir y en rechazar. Porque ¿lo criticaban o no? Claro que lo criticaban. Decían que andaba ¿con quién? Con prostitutas, con ladrones, con publicanos, con la peor gente. Pero ¿por qué Jesús iba donde ellos? Sí, eran los más necesitados, pero todos son necesitados. Lo que pasa es que en ellos se podía ver, ellos podían reconocer mucho más rápidamente su condición delante de Dios. Mientras que los otros creían que estaban bien. Los fariseos, a diferencia de Leví, no sentían la necesidad de arrepentimiento. Un fariseo, un religioso, cree que no necesita arrepentimiento. ¿Por qué ellos no sentían esa necesidad de cambio? Porque ellos simplemente no se sentían pecadores. Tampoco se sentían que estaban separados del pecado. Ellos no se sentían pecadores, sino ellos vivían y creían que vivían separados del pecado, de los pecadores y de lo inmundo. Para ellos, mantenerse limpios era guardar la ley, lo cual no estaba mal, pero la ley solamente es posible a través de Cristo. Entonces, y ellos se separaban del pecado, ponían reglas en su vida y se separaban de lo que consideraban inmundo. Leví era un inmundo. Él era un inmundo para ellos, era considerado así. A pesar de que habían visto el poder y la autoridad del Señor Jesús, no estaban listos para el arrepentimiento. ¿Por qué no estaban listos? Porque no le querían aceptar, no querían aceptar las palabras de Jesús. Mucho antes Jesús había hecho 2 milagros poderosos. El primero, perdonó los pecados a un hombre que lo metieron por el techo. Eso está versos antes, en este mismo capítulo 5. Dice que los amigos de este hombre que estaba paralítico lo metieron en una camilla y como estaba tan atiborrado, estaba lleno de gente, lo metieron, dice que quitaron un poco del tejado y lo metieron por arriba. Y el Señor, sabiendo, estos mismos fariseos que están acá ahorita de lo que estamos hablando, estaban ahí también. Y el Señor agarra y les dice: tus pecados te son perdonados. Y ellos comenzaron a murmurar: ¿y este? Y ahí es donde le lanzan la pregunta, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? Le dice el Señor Jesús: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Ojo, ya le había perdonado los pecados. ¿Y ellos qué dijeron? Cualquier loco puede decir: tus pecados te son perdonados. Cualquier loco, ¿verdad? Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo: levántate y anda. ¿Qué les mostró ahí el Señor?
que Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad. Les está mostrando que Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces cuando llega Leví, cuando estamos llegando a Leví, ellos no querían aceptarle, pero Jesús abiertamente les está diciendo, yo soy. Él, en todo este capítulo, Él les está diciendo abiertamente, yo soy. Yo soy lo que ustedes necesitan, como estábamos cantando en la canción, el gran yo soy. Él les está diciendo, yo soy la respuesta a tu problema. Tú también estás sufriendo. Pero ellos no querían. ¿Pero por qué no podían? Porque su religión se los impedía. El esquema, el sistema que habían armado alrededor de ellos les impedía poder disfrutar de la gracia de Dios. Como los fariseos aún se creen justos delante de Dios, entonces comiencen a hacerle una pregunta, donde ellos se hacen ver como discípulos, se hacen ver como los discípulos de Juan el Bautista, como gente de ayuno y oración, porque así se muestran, mientras que los discípulos de Cristo comen y beben. Vamos a verlo, ahí mismo, Lucas 5:33. Y vamos a leer el 33 que dice, entonces ellos le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, que vivos, ¿no? Primero hablan de los discípulos de Juan, ¿por qué? Porque Juan era tenido por profeta. Juan era el que le antecedió a Cristo. ¿Amén? Juan le antecedió a Cristo. Pero ellos se compararon y dijeron, porque los discípulos de Juan pasaron con Cristo, por cierto. Ellos no. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, o sea, nosotros y ellos, ¿verdad? Lo que les está diciendo. Pero los tuyos comen y beben. Esta pregunta no tiene la intención, escúcheme bien, no tiene la intención de buscar la verdad, sino de mostrarse a ellos mismos como gente de bien. Ellos siguen buscando la aceptación externa. Ellos siguen buscando la pantalla. Ellos siguen buscando la apariencia. Ellos buscan que la gente los siga afirmando y quieren que el sistema que ellos han creado se vea bien. Estaban acostumbrados a manejar y a dominar el pueblo con sus tradiciones, con sus falsas interpretaciones de la ley, diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Les gustaba manejarlo. Habían logrado, y era la religión de la época, era la religión, era el sistema religioso del momento. Hoy en nuestro tiempo hay muchos sistemas religiosos, hay muchos que caminan igual como caminaban los fariseos. Y Jesús está tocando vidas, está acercándose a la vida de la gente, porque Él quiere transformar sus vidas. Recordemos que Jesús era una amenaza para el sistema religioso de ellos. Y habían venido desde lejos para sofocar el ministerio creciente que Jesús había iniciado. Recuerden que Jesús inicia el ministerio en Lucas 4, cuando entra a la sinagoga. No sé, podrían haber sido semanas antes. Pero miren, noten lo que dice Lucas 5:17, para observarlo un poquito mejor. Lucas 5:17 dice, aconteció un día que Él estaba enseñando, está hablando de Cristo, Jesús, nuestro Señor está enseñando, y estaban sentados, ¿quiénes? Los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían, ¿qué? Venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. ¿Para qué habían venido? Porque era una amenaza a chequear qué cosa está hablando este, qué cosa está diciendo este, qué cosa está enseñando este. Este está tentando contra nuestro sistema, estaba hablando en contra de lo que nosotros hemos enseñado por años. Vinieron a checar, estaban ahí. ¿Y qué era lo que querían hacer? Hacerlo tropezar, hacerlo caer. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, lo miraba con misericordia.
lo miraba con misericordia a cada uno de ellos. Este sistema religioso mantenía dominado y engañado al pueblo de Dios. Los fariseos, ojo, ayunaban 2 veces por semana, lunes y jueves, como la Escritura lo enseña. En Lucas 18, del 10 al 12 usted puede verlo. Pero vamos al verso 34 de Lucas 5. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen en tanto que el esposo está con ellos? Miren, ojo con lo que está diciendo. El Señor utiliza una metáfora para explicar la relación entre Él como esposo y la iglesia como la esposa o la novia. ¿Saben por qué dice esto Él? Porque había una ley dentro de la ley judía que las celebraciones nupciales duraban 7 días, en los cuales no era permitido el ayuno ni tampoco el duelo. Entonces Él les dice: ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué les está diciendo el Señor acá? Es tiempo de celebrar, no de lamento. Es tiempo de reconocer que el Mesías está aquí, no de menospreciarlo como ellos lo estaban haciendo. Quiero que escuchen y sepan algo. Jesús abiertamente, Él les estaba diciendo: yo soy el Mesías. Él les está diciendo abiertamente: yo soy la respuesta que Dios está enviando, que ha enviado al mundo. Yo soy. Con lo que Él está haciendo, Él les está anunciando que Él es. Pero ellos no lo quieren. No lo quieren reconocer. ¿Por qué no lo reconocen? Porque juzgan las apariencias. Porque lo mismo que estaban haciendo con Leví, lo estaban haciendo con él. El ser humano siempre busca juzgar las apariencias. Y si una persona lamentablemente está atrapada, porque hay mucha gente que está atrapada en sistemas religiosos, no lo va a ver. Y allí añade y dice: pero vendrán días, dice, verso 35, cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, dice que ayunarán. Él reconoce que no siempre iba a estar de boda, porque él estaba hablando de su muerte y de su crucifixión. Estaba hablando que él les iba a ser quitado. Obviamente ellos no lo podían entender, pero él les está hablando de su muerte, les está anunciando con eso. Les dijo también una parábola, y vamos ahí, verso 36. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza, dice, con el viejo. ¿Cuántos sabemos que cuando tú lavas la ropa tiende a encogerse siempre un poquito, ¿verdad? Y si tú, y si tú pones un remiendo, es decir, un parche, quieres arreglar algo nuevo, sobre algo viejo, así es, si tú pones un remiendo, un parche nuevo, en un vestido viejo, para hacerlo más gráfico, cuando este se encoja, ¿qué es lo que va a ocurrir? El nuevo, cuando se encoja, ¿qué va a ocurrir? Va a romper el viejo, porque lo va a estirar. Los fariseos estaban vestidos de su religiosidad. Y ellos, ¿qué era lo que querían? Como mucha gente ha hecho o hace cuando viene a la iglesia cristiana. Lo que yo les contaba el otro día, hay gente que va a la iglesia cristiana en la tarde y en la mañana van a la iglesia católica, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. De repente no está ahí, estoy acá, en los dos estoy. Por si acaso. Aún no han entendido. No conocen a Cristo. Pero ellos tienen que despojarse. Tienen que despojarse, ¿amén? Entonces, la ropa vieja por el uso, las lavadas, ya encoge y va a dañar el remiendo viejo. Y vamos a ver el otro ejemplo que pone. El vestido viejo lo va a dañar. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué dice? Romperá los odres y se derramará, y los odres, ¿qué? Se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan.
¿Qué les está diciendo él? Tienen que botar toda esa vida religiosa que tienen para que puedan recibir lo nuevo. De igual modo que los odres se estiraban de tanto mantener el vino añejo por mucho tiempo, de tal manera que llegaba un momento en que ya no podían estirarse más por el uso. Entonces, si uno pone vino nuevo en un odre que está viejo, que ya está usado, el resultado va a ser fatal porque se va a quebrar, se va a romper. En esta parábola, indudablemente, estos ejemplos, 3 ejemplos que nos muestra el Señor: las bodas, el remiendo y los odres. ¿Qué nos muestra? En esta parábola, el vino nuevo representa indudablemente el evangelio del reino de Dios, que representa a Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo Jesús. Otra vez, Cristo Jesús. Amén, Cristo Jesús. Aleluya, Cristo Jesús. ¿Sabes por qué te hago repetir Cristo Jesús? Porque esto fue lo que recibió el etíope. El etíope iba como todos los años en su caballo o con su séquito ahí, yendo a adorar al Señor a Jerusalén, y Jesús se encuentra en su camino. ¿Sabe lo que él hizo? Él botó el odre viejo para recibir esto nuevo. Mientras la persona no deseche lo viejo, lo nuevo no va a venir. No podemos seguir a Jesús con nuestros sistemas religiosos. No podemos seguir a Jesús con nuestros parámetros, con lo que nosotros creemos que es la verdad. Nosotros solamente podemos seguir a Jesús cuando nos entregamos abiertamente y completamente a Él. Nos ponemos a su disposición. Señor, dime qué hay que hacer. Muéstrame cuál es el camino. Dirige mi vida. ¿Amén? Amén. Así es. Les cuesta. Cristo, como dice la palabra, se ha convertido en la piedra de tropiezo. Para estos hombres, para los fariseos, Cristo era la piedra de tropiezo. Él es el Salvador, pero al mismo tiempo es la piedra de tropiezo para ellos. ¿Pero para qué es piedra de tropiezo? Para el sistema religioso, para lo que el hombre hace, para lo que el hombre cree que tiene que hacer. En lugar de atreverse a creer en el Evangelio y adoptar la nueva vida en Cristo Jesús, prefieren quedarse con lo que se les ha enseñado, porque creen que eso que han aprendido es mejor, se ve mejor, parece mejor, da una apariencia de piedad. Ayunamos 2 veces por semana, damos todos nuestros diezmos, hacemos obra social y parece bonito, parece bien, pero ¿está Cristo ahí? Esa es la pregunta. ¿Está Cristo ahí? ¿Cristo está viviendo ahí? ¿Se ven los frutos del Evangelio en esa vida? Por eso es que viene el verso 35. ¿Qué dice el verso 35? Perdón, 39. Nadie que haya bebido el añejo. Ojo con lo que el Señor está diciendo. No lo digo yo, no lo dice Ángel, no lo dice Cristian. Lo está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, y nadie que haya bebido el añejo, es decir, el viejo, o sea, su sistema, cuando ya están tan acostumbrados, no, ya todo es más fácil así, querrá luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. ¿Por qué dice que el añejo es mejor? Parece mejor, se ve mejor, luce mejor, tiene una apariencia de mejor, pero ¿es mejor? No es mejor. La Biblia dice que el vino nuevo es lo que nosotros tenemos que recibir. Y para poder recibir ese vino nuevo tenemos que deshacernos de todo lo que quizás hemos mal aprendido o albergado en nuestro corazón, o sistemas que nosotros mismos nos hemos creado y nos hemos impuesto y hemos permitido que estos sistemas dirijan nuestra vida. Yo no estoy diciendo que las prácticas regulares, como decir levantarse temprano, orar, buscar a Dios, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los sistemas que hacen que el hombre viva engañado. Y aquí se refiere no solo a los fariseos religiosos,
sino a todo sistema religioso que existe en este mundo para engañar a los hijos de Dios, a los escogidos. Piensa un minuto, ¿cuál es la razón por la cual Dios te trajo a este lugar? ¿Para qué viniste acá? ¿Tú crees que es casualidad que estés en este lugar? ¿Crees que alguien te invitó solamente y te dijo, vamos a estar acá? Quiero que escuches la palabra. No, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. ¿Amén? Él quiere hacerlo de verdad. No quiere que vivas engañado ni engañada. No quiere que vivas una apariencia. No quiere que sufras. Él quiere transformar tu vida. Yo te voy a decir por qué estás acá. Estás aquí por causa del Evangelio. Estás aquí porque Dios lo quiso así. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, dice la palabra. Dice el Señor Jesús, Él mismo en su palabra. Una vez más, el vino nuevo es el Evangelio de Jesús, el nuevo pacto en su sangre, la nueva humanidad en Cristo, que va a ser recibido y aceptado por odres nuevos, creyentes, judíos y gentiles, los marginales, los marginados, que se suman al reino. Si el que tiene oídos para oír, como dice la palabra, oiga. Sin embargo, los que han probado el vino añejo, que representa aquí el judaísmo tradicional, adulterado, corrupto, los diferentes estados religiosos que hoy día albergan el mundo, en que la gente ha quedado lastimosamente atrapada. Ellos, dice la palabra, que no querrán escuchar, ni probar lo nuevo, no van a querer, no quieren, sus oídos van a estar duros, no. Pero no es el caso de ninguno aquí, amén. Porque su prejuicio tradicional con el que han sido formados se los va a impedir, ya que ellos están pensando que no hay nada mejor que lo que ya tienen. Si es Cristo lo que tienen, amén. Pero si es un sistema, cuidado, amén. ¿Qué Dios quiere hacer con la vida de cada uno de sus hijos? Quiere transformarnos. La tierra, la Biblia dice claramente que gime para que los hijos de Dios se manifiesten. Esos hijos que entienden qué significa ser hijo. Esos hijos que entienden que cuando yo conozco a una persona, no la conozco para que sea mi amigo, mi pata solamente. Amén. Sino que entiende que si yo conozco gente es por causa del Evangelio. ¿Para qué otra cosa? Claro, no estoy diciendo que no podemos ser... Claro que sí, la amistad, las relaciones, pero conocemos gente por causa del Evangelio. Y el Señor Jesús camina, su espíritu está suelto en toda la tierra. ¿Y qué está haciendo? Está buscando a los levís y los está sacando de las iglesias religiosas. Está buscando a los que están marginados, oprimidos, atrapados por el diablo, y los está trayendo a su casa. Termino con lo que la palabra de Dios dice. En aquel día nadie dirá, conoce a tu Dios. Cada uno dice, me conocerá. Y saben, yo creo que eso es verdad. Si tú estás aquí, en este lugar, escúchame bien, si tú estás aquí en este lugar y aún en tu corazón tú no conoces verdaderamente a Dios, tú estás viviendo un sistema religioso. Pero si tú estás aquí, es porque el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Me encanta lo que el pastor me pueda enseñar, lo que el pastor me pueda enseñar, lo que el ministro me pueda enseñar, lo que mi líder me pueda enseñar, pero mi relación con Dios es mi relación con Dios y es mi responsabilidad tener esa comunión. Amén.